Hola, Hola, Santi o quién o ese, no sé. Santi, profe, todo Hola tranqui, Santi, ¿cómo estás? todo Bueno, tranqui. hoy nos corremos un poquito de lo económico, que era lo que veníamos haciendo eje los últimos encuentros, y hoy vamos a hablar un poco de los aspectos políticos del primer gobierno de Menem. En primer lugar, vamos a hablar de la relación que tuvo con los sindicatos. Luego vamos a hablar de la relación que tuvo con los medios de comunicación. Luego, la relación con los militares. Y luego, la reforma de la Constitución Nacional. ¿Estamos? Estos van a ser como los cuatro ejes del día de hoy. Como les dije, el primero que vamos a trabajar es la relación que tuvo con los sindicatos. Nosotros las clases pasadas empecé a decir algo de que el plan de convertibilidad, el famoso 1 a 1, que esas privatizaciones van a empezar a afectar al mundo del trabajo. Básicamente, y hablando en criollo, la gente se va a empezar a quedar sin laburo. Uno interpretaría que si la gente se empieza a quedar sin laburo, los sindicatos responderían y defenderían a los trabajadores. Bueno, esto durante los 90 no pasó. Durante los 90 lo que tuvimos fue una CGT complaciente. Una CGT, una Confederación General de Trabajo, que se mantuvo tranquila frente al proceso de privatización, mientras nosotros, como vimos la clase pasada, se vendía todo, mientras el Estado vendía todo, todas las empresas estatales, esas empresas se empezaban a ajustar, empezaban a despedir gente, empezaban a hacer trabajar a más gente por a la misma cantidad de gente, más horas por el mismo salario, empezaban a flexibilizar. Frente a todo eso, no reaccionaban los sindicatos. Tampoco reaccionaron frente a algo que yo vengo anunciando y que en alguna de las clases vamos a hablar. Hoy nuevamente lo vuelvo a anunciar, que fue el surgimiento de las AFJP, ¿sí? Que son las jubilaciones privadas. Las jubilaciones privadas que rompen el esquema de jubilación solidaria que tenemos hasta el día de hoy, que tenemos hoy. ¿Sí? ¿Qué quiere decir jubilación solidaria? Quiere decir que hoy yo, que soy un trabajador activo, estoy bancando la jubilación de los que están jubilados. ¿Sí? Yo no aporto para mí, yo hoy aporto para mi viejo. Y el día de mañana ustedes aportarán para mí. Con las AFJP empieza a haber un periodo de que cada trabajador aporta para sí mismo. Y esto es una cagada porque se rompe la estructura solidaria. Así que bueno, vamos a tratar de ver si ahora seguimos. Al ser poquitos y al estar todos silenciados, se veía rápidamente quién era el que estaba molestando. Bueno, se rompe, le decía, el esquema solidario, ¿sí? Y por otro lado, va a empezar a surgir un nuevo esquema de laburo que es el trabajo temporario. ¿Qué es un trabajo temporario? Un trabajo en donde vos nunca acumulás antigüedad. Trabajabas 3 meses, si la empresa lo decidía, te renovaba tu contrato por 6 meses y luego te despedía, sin ningún tipo de pago de nada. ¿Sí? No te renovaba el contrato y vos no seguías laburando. Entrabas a laburar en otra empresa y nunca lograbas tener antigüedad. ¿Sí? Entonces dije,
frente a las privatizaciones, frente a las AFJP y frente a la Ley Nacional de Empleos y al trabajo temporario, la CGT no reaccionó. Tampoco reaccionó cuando se reducen las indemnizaciones. ¿Saben lo que son las indemnizaciones? ¿Alguno sabe alguna? La plata que te pagan cuando te despiden. Exactamente, Gus. Cuando a vos te despiden, te tienen que pagar. Bueno, esas son las indemnizaciones. Durante el gobierno de Menem, lo que sucede es una reducción, ¿sí?, de esas indemnizaciones. ¿Estamos? Entonces, esto es un combo en donde queda muy mal parada la CGT porque no reacciona. Es decir, los sindicatos que deben defender a los trabajadores no reaccionaron frente al avance de políticas que iban contra los trabajadores. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces esto provocó que la central obrera, la CGT, se rompa. Hubo un grupo de sindicatos que no estuvieron de acuerdo con esta política de la CGT, es decir, un grupo de sindicatos que no quería, o mejor dicho, que quería resistir al modelo de Menem, y la CGT no resistía, entonces lo que hicieron, se separaron, y se creó y nació la CTA, que es la Central de los Trabajadores Argentinos. Nació en 1992. La CTA nace para resistir al neoliberalismo frente a la complacencia de la CGT. Es decir, la CGT no reaccionaba, y como no reaccionaba, un grupo de sindicatos se sale de la CGT y forma una nueva central, que es la CTA. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. La CTA está compuesta por sindicatos de bases que tienen su central nacional y luego se nuclean todos en la CTA. Acá yo siempre en clase uso este ejemplo. El sindicato más importante, con mayor cantidad de afiliados dentro de los docentes, en la provincia de Buenos Aires, es SUTEBA, Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación de Buenos Aires. Nosotros, los que estamos afiliados a SUTEBA, a nivel nacional, estamos dentro de CETERA, Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Y CETERA forma parte de otra confederación, de otra central más grande, donde, donde hay más obreros y no solo docentes, que es la CTA. ¿Sí? Por eso cuando ustedes están en clase, por ahí hay paro de CETERA y yo me adhiero, y hay paro de SUTEBA y yo me adhiero, y hay paro de la CTA y yo me adhiero. Bueno, ¿qué formo parte de todos los sindicatos? No, en realidad formo parte de una estructura. A nivel provincial, SUTEBA, a nivel nacional, CETERA, y a nivel nacional, pero junto a otros trabajadores, CTA. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Bien, gracias, Cata. Sí, profe. Entonces, con los trabajadores va a tener un rol muy particular, que es que los sindicatos le permitieron, la Confederación General de Trabajo, la CGT, le permitió a Carlos Menem avanzar con todas las reformas del Estado que perjudicaban a los trabajadores. Con respecto a los medios de comunicación, lo que se generó es una desregulación, es decir, se permitió que los grupos económicos vayan metiéndose y comprando medios de comunicación, ¿sí? Y así se fueron armando los grandes multimedios. Ahora voy a mostrar una placa que les voy a pedir después que la analicen si tienen tiempo y ganas. Se desregulariza, ¿sí? Ya nadie controla quién compra los medios. ¿Y esto qué generó? Una concentración de medios.
pocas empresas dueñas de muchos medios. Para que se den una idea, para 1999 una misma empresa podía ser dueña de 24 medios de comunicación. Miren esta placa. Yo hoy, lástima que no se sumó Nayara León, porque la clase pasada yo dije, buenísimo, ella hizo un comentario y yo dije, es muy importante saber quién dice lo que dice, ¿sí? Desde qué lugar habla. Y miren esta placa, miren el grupo Clarín, ¿sí? Todas las flechas que salen de alrededor del Grupo Clarín son los medios en los que el Grupo Clarín de alguna manera incide. En algunos incide directamente, como en el diario Clarín, que es dueño del 100%, en Cablevisión es dueño del 60%, ¿sí? Entonces, cuando ustedes, si tienen tiempo, ganas, empiezan a seguir esas flechitas, van a ver que gran parte del tiempo que la gente pasa delante de la televisión está escuchando de alguna manera lo que Clarín quiere que escuchen. ¿Se entiende lo que digo? Si ustedes siguen las flechas, van a ver que gran parte del tiempo libre la gente escucha lo que Clarín quiere que escuche. Porque vos decís, bueno, lees el diario Clarín, no tiene nada que ver con Radio Mitre, pero en realidad es del mismo dueño. Entonces, vos lo leíste a la mañana, te lo repiten todo el día por la tarde, ¿sí? Mirás Canal 13 y es del mismo dueño. ¿Estamos? Mirás Teis Sport y es del mismo dueño. Esta concentración de medios se permitió gracias a que durante el gobierno de Menem se desregularizó. Y por supuesto que hablando en términos económicos, esto permitió una gran acumulación de riquezas de un grupo empresarial, ¿sí? Por lo tanto, los medios de comunicación más importantes no publicaban los conflictos que había durante el gobierno de Menem. ¿Se entiende esto? ¿Sí, no? Sí, profe. Entonces acá tenemos una relación con la CGT, con los trabajadores, que la CGT le permitió avanzar sobre la privatización y sobre las condiciones de los trabajadores, ¿sí? Sobre los derechos adquiridos de los trabajadores. Tenemos una relación con los medios de comunicación que al desregularizarlos permitió que se concentren, y al concentrarse permitió que se formen empresas muy ricas, con mucha guita, ¿sí? Y que por supuesto esas empresas que se habían enriquecido gracias a que Menem le permitió comprar un montón de medios, cubrían al gobierno de Menem. ¿Se entiende? Entonces, con los medios de comunicación hubo una relación casi amorosa. Con el ejército, lo que hizo Menem planteó un perdón. Él decía, bueno, ya está, ahora nosotros ingresamos al siglo XXI, vamos a olvidarnos de lo que sucedió en los 70, miremos hacia adelante, y entonces indultó a los dictadores procesados. A esos dictadores que mataron, que endeudaron, que robaron niños, Menem los indultó. ¿Sí? ¿Qué quiere decir indulto? Los perdonó, los liberó. Aquí no ha pasado nada. Hubo una reducción del presupuesto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir reducción en el presupuesto? Le mandó menos guita, le mandaba menos guita, le destinaba menos guita. Y en 1995, luego de la muerte de un soldado, se da por terminado el servicio militar obligatorio. ¿Saben lo que es el servicio, o lo que fue el servicio militar obligatorio? Que había que hacer el servicio militar obligatoriamente todo el mundo. Los varones a partir de los 18. ¿Sí? Y en 1995 quedó fuera. Entonces el ejército perdió poder.
se redujo el ejército, y como hizo todo este ajuste, bueno, a cambio del ajuste este que realizó, porque hay que entender algo, el ejército también forma parte del Estado, ¿sí? Entonces, en un proceso de ajustar el Estado, y como no podés privatizar las Fuerzas Armadas, ¿sí? No vas a hacer que tu ejército responda a una empresa. ¿Me explico? Entonces lo que hizo formó parte del mismo núcleo de ajuste. El mismo ajuste que se vivió en educación, el mismo ajuste que se vivió en salud, el mismo ajuste se vivió en el ejército. ¿Estamos? Sí, profe. Y en 1994 se reformó la Constitución. Este es el dato, tal vez político, más importante. ¿Sí? Por un lado, la Constitución modificó la duración del cargo de presidente y vice. Dejan de ser de 6 años y pasa a ser de 4, pero con la posibilidad de ser reelecto inmediatamente. Ahora después lo explico esto. Esa reforma de la Constitución también redujo el cargo de los senadores, que antes duraban en el cargo 9 años, ahora van a durar 6. Estos senadores suman también un senador por la minoría. Todos estos son títulos que ahora voy a explicar mejor. Y el que simplemente con el título creo que alcanzaría, se crea el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Quién es hoy el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Larreta. Rodríguez Larreta, ¿sí? Ese cargo no existía hasta 1994. Y como la reforma de la Constitución la pactó Menem con Alfonsín, que era el representante del radicalismo, ¿sí? Uno de los puntos que el radicalismo se sumó para su rebaño, digamos, fue lograr que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pueda gobernarse a sí misma. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí en Capital el peronismo no ganó nunca. ¿Sí? Desde 1994, desde las primeras elecciones que se hicieron en Ciudad Autónoma hasta hoy, el peronismo nunca pudo ganar. Y queda bastante lejos de poder ganar. ¿Sí? Entonces ahí es un núcleo en donde parece ser que el peronismo no puede entrar. De hecho ya lleva 8 años gobernando Rodríguez Larreta cuando termine su mandato, gobernó 8 años Macri, es decir, hace 16 años que gobierna el mismo partido. ¿Sí? Cosa que igual parece ser que a los medios de comunicación no les preocupa lo que pasa ahí en Capital, pero si el peronismo llega a gobernar 16 años en un mismo lugar, empiezan a decir, no hay república, pero bueno, ahí puede gobernar el mismo partido durante 16 años. Lo cierto es que el peronismo en la Ciudad Autónoma no entra. Ahora voy a desglosar los otros puntos. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Tal vez el punto entonces... Perdón, ¿alguien dijo que no? Tal vez el punto más destacado de esta reforma, de la situación política del gobierno de Carlos Menem, tiene que ver con esta reforma. Porque esta reforma le va a permitir a Menem, después vamos a ver, continuar en el gobierno y por lo tanto seguir desarrollando el plan neoliberal que se venía profundizando desde el plan de la convertibilidad, ¿no? Bien. Con respecto a los años, hasta 1994, un presidente, pongámosle el presidente A, gobernaba 6 años. Luego venían elecciones y A no se podía volver a presentar. Entonces ganaba B, ¿sí? Que podía ser del mismo partido que A, pero A no podía ser, ¿sí? Gobernaba 6 años. Y después se podía volver a presentar el presidente A. Es decir, antes del 94 existía la reelección, pero no de manera directa e inmediata. Tenía que haber un periodo intermedio.
luego de la reforma, A va a ser presidente por 4 años y luego puede ser inmediatamente elegido por otros 4 años. Esto fue lo que sucedió con Cristina. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Ahora, yo esto una vez lo charlaba con una directora, me dijo, vos decís que sucedió con Cristina, pero en realidad primero sucedió con Menem. Y en realidad no, porque Menem agarró un poquito de cada uno. El primer gobierno de Menem fue de 6 años, y luego se reformó la Constitución y pudo ser reelecto por 4 años más. Por eso Menem, ¿sí?, gobernó 10 años, y Cristina 8. Pero porque Menem agarró un poquito de cada uno. ¿Se entiende esto? Sí. Ya lo entendiste, Anita, ¿cómo estás? Ay, vengo de pasear el perro, entré re tarde. Bueno, pero el resto, ¿lo engancharon? Sí, profe. Entonces, Menem pudo ser reelecto gracias a la reforma de la Constitución del 94. Con respecto a los senadores van a partir de la reforma del 94, van a ser elegidos cada 6 años. ¿Sí? ¿Y cómo se elige a un senador? Bueno, el partido 1 en las elecciones presenta 2 candidatos, el candidato A y el candidato B. Lo mismo hace el partido 2, lo mismo hace el partido 3. Entonces tenemos unas elecciones en donde hay 3 partidos, ¿sí? Y cada partido tiene 2 candidatos, nada más. El partido que más votos saca, mete los 2 senadores. Si partido 1 es el que más votos sacó, van a ser senadores A y B. Y el segundo partido, ¿sí?, que más votos saque, meterá solo un senador. Si el partido 2 sale segundo en las elecciones, entrará el senador o la senadora A, y no B. Y el partido 3 no mete a nadie. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, esto fue lo que pasó durante, en las elecciones del 2017, en donde el Frente de Todos, que llevaba a Cristina y a Tayana, el partido 2 salió segundo, entonces entró solo Cristina. Y entraron los 2 senadores del PRO. ¿Se entiende? ¿Y cada cuánto se renueva? Bueno, se renueva cada 3 años. Se renueva un tercio, cada 2 años, perdón, un tercio, ahora explico, un tercio cada 2 años. ¿2015 a 2021? Votaron Catamarca, ¿sí? En 2017 votaron estas provincias y en 2019 votan esta. Es decir, el año que viene solo van a votar estas provincias. Se van a renovar estos senadores. Todos estos siguen. En el 2023 se renuevan estos y siguen estos y estos. Y en el 2025 se renuevan estos y siguen esto y esto. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Por ahí parece medio complejo, pero si nos detenemos un segundo a pensarlo, no lo es. Se renueva la Cámara un tercio cada 2 años. ¿Qué pasó en las elecciones de 1995? Menem ganó, junto con Rukauf, casi por el 50% de los votos. Segundo salió un nuevo país, que fue el Frente País Solidario, que sacó 5 millones de votos, frente a los 8 millones y medio, un poco más, que sacó el peronismo. Es decir, en 1995 la sociedad
convalidó, revalidó al gobierno de Menem. ¿Sí? Por lo tanto, el neoliberalismo en este caso no fue impuesto por la dictadura, a la fuerza. En este caso, el neoliberalismo triunfó en elecciones y 2 veces la gente eligió. ¿Sí? Ahora, a partir de 1995, la situación económica va a empezar a empeorar. Y esos 4 años de gobierno que le quedan a Menem, del 95 al 99, se va a poner cada vez más dura y lleva a la derrota del peronismo en el año 99. Pero por ahora llegamos hasta acá. ¿Estamos? Sí. Bien, voy a dejar de compartir y por lo tanto Sí, 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 profe. de grabar. Bueno.